Hola, vamos a ver una forma de aprender lo que son las infracciones del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. Primeramente, vamos a ver algunos errores que solemos cometer cuando nos queremos enfrentar a un examen tipo test. El error es el siguiente. Muchas veces nos aprendemos simplemente el principio del apartado de la infracción que sea creyendo que con eso ya tenemos por sabido todo lo que es lo demás de la infracción. El problema es que en cada apartado a veces viene más de un precepto infringido. Entonces, si nos preguntan por el primero, pues entonces triunfaremos. Pero si nos preguntan por el último, pues no vamos a saber si la infracción es leve, grave o muy grave. Aquí en el curso que hemos hecho online también hemos dicho algunas palabras clave para poder diferenciar las diferentes infracciones, si son leves, graves o muy graves. En los cursos que tenemos están ahí disponibles. Primeramente vamos a ver qué tipos de infracciones tenemos. Tenemos por un lado el artículo 6 que trata las infracciones leves, el artículo 7 que trata las infracciones graves y el artículo 8 que trata las infracciones muy graves. Para poder explicar un poco mejor el tema este, hay que hablar primeramente de lo que es la tipificación de las infracciones. La tipificación de las infracciones no es otra cosa que describir un hecho para que sea sancionable. Cualquier norma sancionadora, ya sea el régimen disciplinario, o sea el Código Penal Militar, o el Código Penal, o mismo la Ley de Caza, para poder sancionar un hecho tiene que estar previamente descrito. Si no está descrito o tipificado, no podría ser sancionable. Vamos a ver, por ejemplo, cómo puede presentársenos una pregunta tipo test en un examen. Si tenemos suerte y nos ponen directamente y nos dicen, por ejemplo, en el artículo 6.15, si ponemos de ejemplo este, si dice el descuido en el aseo personal y la infracción de las normas que regulan la uniformidad, así como ostentar insignia, condecoraciones u otros dispositivos militares o civiles sin estar autorizado para ello es, y las opciones que nos darían los ítems sería falta leve, grave, muy grave o ninguna. En este caso es el artículo 6, sabemos que es la falta leve. Lógicamente, es muy raro que nos pongan en el mismo enunciado de la pregunta qué artículo es, porque si no lo ponen, pues sería fácil. Con que sepamos que el 6 son las leves, el 7 las graves y el 8 las muy graves, pues lo tendríamos perfecto. Ahora bien, ¿qué ocurre si este mismo artículo 6.15 no lo preguntan de otra manera? Es decir, tenemos por un lado que aquí hay una conducta que está descrita que es el descuido del aseo personal. Esa sería una infracción. Otra es la infracción a las normas que regulan la uniformidad. Por ejemplo, el que se pone en el traje de gala, partes del traje de gran gala, pues está incumpliendo esa norma. Sin embargo, aunque incumpla la norma, si va bien aseado, no quiere decir que se le vaya a corregir por el artículo 6.15 por todo el precepto. Solo se le corregiría por lo que es la infracción de las normas que regulan la uniformidad. Tenemos otra, que es ostentar insignias, condecoraciones u otros distintivos militares o civiles sin estar autorizado para ello, que sería la tercera parte de lo que es el artículo 6.15. Entonces, en un examen tipo test nos pueden poner todo el enunciado, entonces sería más fácil. Ahí es como sería cuando hay algún alumno que lo que hace es simplemente aprenderse estas 4 palabras. Se aprenden lo que es el descuido en el aseo personal, ya lo asimilan al artículo 6 y con eso ya tiene suficiente. Pero claro, en el caso de que en el examen lo que ponga es qué infracción comete el militar que ostenta insignias, condecoraciones u otros distintivos militares o civiles sin estar autorizado para ello. Si no se ha aprendido todo el apartado 15, pues no se lo sabría. De esta manera, si se lo aprende fraccionando lo que es el apartado 15, pues tendrá más posibilidades de hacer un examen bastante mejor, de mejor calidad. Vamos a ver otro ejemplo con lo que es el artículo 8.14 del régimen disciplinario.
Esto, lógicamente, es una falta muy grave, nos lo está diciendo ya el propio número del artículo, que es haber sido condenado por sentencia firme en aplicación de leyes distintas al Código Penal Militar. Leyes distintas sería, por ejemplo, el Código Penal, entre paréntesis, el civil. Y si eres condenado, para que se te aplique tiene que ser a pena de prisión por un delito doloso o a pena de prisión superior a un año por delito cometido por imprudencia. En cualquiera de los casos, cuando afecte al servicio, a la imagen pública de las Fuerzas Armadas, a la dignidad militar o cause daño a lo que es la Administración. Vemos que aquí este es todo el enunciado del apartado 14 del artículo 8, pero también nos lo podrían preguntar de otra manera. Por un lado, vemos que hay que ser condenado por sentencia firme por un delito doloso. Da igual que la pena en este caso. Si es por delito doloso, no hay problema. Entonces, también tenemos otro que es, por otro lado, que vemos que hay que ser condenado por sentencia firme o a una pena de prisión superior a un año por un delito cometido por imprudencia. Tenemos que tener cuidado con estas dos partes porque nos pueden intercambiar el delito doloso por delito por imprudencia, que es diferente. En ambos casos, tenemos que tener en cuenta que para que se nos aplique este artículo, ya sea por delito doloso o por imprudencia, tiene que ser el hecho que hayamos cometido un hecho que afecte al servicio, a la imagen pública de las Fuerzas Armadas o cause daño a la Administración. Este artículo lo hemos explicado en los diferentes cursos que entra el régimen disciplinario, como es el curso de cabo del Ejército de Tierra o el del Ejército del Aire o mismo el de la permanencia. Sin embargo, en el curso de cabo primero del Ejército de Tierra no entra esta parte del régimen disciplinario. Y ya pues este vídeo pues se ha querido realizar más que nada para dar una pequeña orientación de cómo tenemos que aprendernos las diferentes faltas que tenemos en el régimen disciplinario. Porque no siempre nos lo van a preguntar de forma fácil, es decir, nos van a poner lo que es el enunciado entero y bueno, con que sepamos la primera parte, ya el resto ya la doy por sabida. No, no. Es posible que empiecen a hacer ya un poquito más difícil lo que es la cuestión, sobre todo en el tema de la permanencia, y empiecen a preguntar por partes del apartado en concreto. Entonces, ¿cómo podemos aprender de forma fácil este tipo de cosas? Pues haremos un vídeo sobre un juego de test que tenemos en nuestra academia, que es un juego de test sobre régimen disciplinario. Ese juego de test lo que hace es generar ítems de 40 preguntas y lo que hay simplemente que diferenciar si es leve, grave o muy grave. Y lo que hemos hecho es que cada apartado de cada infracción, pues si tiene varias infracciones dentro del mismo apartado, las hemos ido separando. De tal manera que nos aparezca tanto la primera parte del apartado como la que está en el medio como la que está en el final, da igual. En todas vamos a tener siempre alguna pregunta que es relativa a ella. Y lo bueno que ese archivo de juego de test se puede refrescar, es decir, regenerar. Cada vez que pulsemos al botón Reset nos va a generar 40 preguntas nuevas y así una y otra vez hasta que completemos todas las partes de los apartados de las diferentes infracciones de régimen disciplinario. Sin más, espero que haya gustado este vídeo. Si queréis ver más vídeos, suscribiros a nuestro canal y ahí iremos colgando más vídeos sobre el tema de permanente o de ascenso a cabo o cabo primero. Muchas gracias y espero que os haya gustado.